manuscrito no debería existir, arrancado de las manos de un caballero moribundo, escondido entre las piedras de una abadía francesa y finalmente sepultado en los archivos más profundos del Vaticano. Por 9 siglos, la Iglesia ha mantenido este secreto encerrado bajo llave y sello papal. La historia oficial dice que los caballeros templarios fueron a Jerusalén para proteger a los peregrinos cristianos, una noble misión para una orden militar bendecida por Roma. Pero entre las ruinas del Templo de Salomón, bajo la Ciudad Santa, estos guerreros descubrieron algo que nunca debió ser encontrado, algo tan peligroso, tan prohibido, que la mera sospecha de su existencia llevó al Papa y al rey de Francia a ejecutar a cientos de caballeros en una sola noche sangrienta. Los quemaron vivos, no por codicia como nos han hecho creer, sino por miedo a una verdad que amenazaba con destruir los cimientos mismos de la fe cristiana. ¿Qué encontraron realmente los templarios bajo Jerusalén? ¿Por qué la Iglesia los traicionó con tanta brutalidad? ¿Y por qué, incluso hoy, el Vaticano guarda silencio sobre documentos que podrían revelar la verdadera misión de esta misteriosa orden? La respuesta ha permanecido oculta hasta ahora. El año es 1118. Las calles de Jerusalén aún huelen a sangre tras la primera cruzada. En este escenario de caos y fervor religioso, 9 caballeros franceses se presentan ante el rey Balduino II con una propuesta peculiar. Desean establecer su cuartel en las ruinas del Templo de Salomón, un lugar extraño para una orden militar naciente. El antiguo templo judío, destruido siglos atrás, era entonces poco más que escombros bajo la mezquita de Al-Aqsa. No ofrecía ventaja estratégica ni comodidad alguna. Sin embargo, estos hombres, liderados por Hugo de Payens, insistieron. Y más sorprendente aún, durante 9 años estos supuestos protectores de peregrinos no reclutaron a ningún nuevo miembro. 9 caballeros, 9 años, en un lugar que los judíos consideraban el punto más sagrado de la tierra, donde una vez se guardó el Arca de la Alianza y las tablas de Moisés, donde, según las profecías, se escondían secretos anteriores incluso a la fundación del cristianismo. La historia oficial nos dice que eran simples guardianes de caminos, pero los documentos de la época revelan una contradicción inquietante. Los caminos a Jerusalén seguían siendo peligrosos durante esos 9 años. Los peregrinos continuaban siendo atacados. ¿Dónde estaban estos caballeros entonces? ¿Qué hacían realmente bajo el templo? La respuesta llegó en 1127, cuando regresaron a Europa. Ya no eran 9 caballeros pobres. Ahora portaban un estandarte con 2 caballeros montando un solo caballo, símbolo de su supuesta pobreza, pero traían consigo algo que transformó su destino: conocimiento. Un conocimiento tan valioso que, en apenas una década, esta pequeña hermandad se convirtió en la organización más poderosa de la cristiandad. El Papa les concedió privilegios sin precedentes. Estaban exentos de impuestos. No respondían a reyes ni obispos, solo al pontífice mismo. Y su riqueza creció de manera inexplicable, estableciendo el primer sistema bancario internacional de la historia. La pregunta persiste: ¿qué encontraron realmente bajo las ruinas del Templo de Salomón? Para entender lo que los templarios descubrieron, debemos mirar más allá de la historia oficial y adentrarnos en el laberinto de conspiraciones que rodeaban a Jerusalén. La Ciudad Santa no era solo un símbolo religioso, era un archivo viviente de conocimientos antiguos, custodiado por diversas tradiciones que convergían en este punto: judíos, cristianos, musulmanes y grupos más enigmáticos, como los esenios, cuyos manuscritos permanecieron ocultos hasta el siglo XX. Cuando los 9 caballeros llegaron al templo, las autoridades musulmanas les permitieron excavaciones extensivas bajo el pretexto de ampliar sus cuarteles. Un privilegio extraordinario en tiempos de conflicto religioso. Los registros árabes de la época mencionan francos que descienden con antorchas donde nadie ha estado en siglos. ¿Qué buscaban con tanto ahínco? Un manuscrito encontrado en la biblioteca de Chartres, fechado en 1137 y escrito por un monje identificado solo como Hermano Arnau, ofrece pistas inquietantes. Escribe sobre caballeros que regresaron de Oriente portando no oro, sino pergaminos en lenguas olvidadas.
y mapas de cámaras subterráneas donde se guarda el verdadero legado del rey constructor. El rey constructor, Salomón, no solo un monarca bíblico, sino una figura central en tradiciones esotéricas, conocido por su sabiduría sobrehumana y sus conocimientos sobre los secretos de la creación. La leyenda cuenta que Salomón poseía textos que se remontaban a tiempos anteriores al diluvio, preservando un conocimiento prohibido que la Iglesia consideraba herético. Los archivos del Vaticano contienen un documento inquietante, una carta del patriarca de Jerusalén al Papa Honorio II, fechada en 1126, advirtiendo sobre caballeros que se desvían de su misión sagrada, obsesionados con textos apócrifos y genealogías impías. La respuesta papal nunca fue hallada, pero ese mismo año, Hugo de Payens fue convocado a Roma. Aquí la historia da un giro fascinante. En lugar de ser reprendidos, los templarios recibieron la bendición papal en el Concilio de Troyes de 1129. Bernard de Clairvaux, uno de los clérigos más influyentes de la época, redactó personalmente su regla monástica. El mismo hombre que había denunciado herejías con fervor implacable, ahora apoyaba incondicionalmente a estos misteriosos caballeros. ¿Qué pudo causar este cambio drástico? ¿Qué mostraron los templarios al Papa que transformó la sospecha en favor? Los registros de la Tesorería Real Francesa revelan otro detalle sugestivo. Entre 1127 y 1133, los templarios transportaron 17 cargamentos desde Jerusalén hasta sus comandancias en Francia. La naturaleza de estos cargamentos nunca se especificó, pero requerían escolta armada día y noche. No eran riquezas convencionales. El propio Hugo de Payens supervisó personalmente cada transporte. La influencia templaria creció exponencialmente. En apenas 2 décadas, poseían más de 9.000 propiedades por toda Europa. Su arquitectura seguía patrones geométricos precisos, incorporando elementos que no correspondían a la tradición cristiana: estrellas de 6 puntas, laberintos y símbolos que parecían derivar de tradiciones matemáticas árabes y judías. Un documento particularmente revelador fue descubierto en 1894 en los archivos de la Inquisición española. Se trata del testimonio de un templario arrestado en 1307, Geoffroy de Gonneville, quien bajo tortura reveló fragmentos de su iniciación en la orden. Nos mostraron un pergamino con una genealogía que se remontaba a los tiempos del rey David, preservada por guardianes secretos en Jerusalén. Nos enseñaron que la Iglesia había ocultado la verdadera naturaleza de Cristo y su linaje, y que nosotros éramos los custodios de este conocimiento prohibido. La Iglesia tenía razones para temer. El cristianismo medieval se sostenía sobre una autoridad apostólica ininterrumpida que se remontaba a Pedro. Cualquier documento que sugiriera narrativas alternativas sobre Jesús, especialmente relacionadas con su linaje, amenazaba este poder centralizado. Manuscritos gnósticos como el Evangelio de María o el de Felipe, redescubiertos en Nag Hammadi en 1945, sugerían perspectivas radicalmente diferentes sobre Jesús y sus enseñanzas, perspectivas que la Iglesia había intentado erradicar durante siglos. ¿Encontraron los templarios textos similares? La evidencia sugiere algo aún más perturbador. En 1867, un arqueólogo británico descubrió en Jerusalén un fragmento de cerámica con una inscripción en arameo que mencionaba la cámara de los registros del linaje de David. La datación lo situaba en el siglo I. Más significativo aún, fue encontrado exactamente en la zona donde los templarios habían concentrado sus excavaciones. Los templarios no solo acumularon conocimiento, crearon una red internacional para protegerlo. Sus comandancias, estratégicamente ubicadas, formaban líneas perfectas a través de Europa. Muchas contenían cámaras subterráneas selladas, accesibles solo al Gran Maestre y sus más cercanos confidentes. Algunas de estas cámaras permanecen sin explorar hasta hoy. Mientras la orden crecía en poder, también crecían las sospechas. Las tensiones entre la Iglesia y los templarios se intensificaron cuando varios papas intentaron fusionar la orden con los hospitalarios, otra orden militar. Los templarios se resistieron ferozmente, argumentando que su misión especial requería independencia absoluta.
Esta misión nunca fue claramente articulada en documentos públicos. Sin embargo, un manuscrito templario conservado en la Biblioteca Nacional de Francia contiene una frase críptica: «Custodios somos del verdadero pacto, no el escrito en piedra sino en la sangre de generaciones, oculto por quienes temen que la verdad libere a los hombres de cadenas invisibles». Aquí yace la semilla de su destrucción. Para 1305, el rey Felipe IV de Francia estaba desesperadamente endeudado con los templarios. El nuevo papa, Clemente V, era un títere en manos del monarca francés. La orden, con su riqueza, independencia y secretos, representaba una amenaza para ambos poderes. La traición estaba en marcha, y con ella, uno de los encubrimientos más grandes de la historia. La madrugada del viernes 13 de octubre de 1307 marcó el inicio del fin. En un operativo coordinado con precisión militar, los agentes del rey Felipe IV arrestaron simultáneamente a miles de templarios por toda Francia. La acusación: herejía, idolatría y prácticas obscenas. Una purga sin precedentes, orquestada con tal secretismo que la mayoría de los caballeros fueron capturados mientras dormían. Lo que siguió fue una campaña sistemática de tortura, confesiones forzadas y ejecuciones. Pero entre los horrores de este proceso, emergen patrones reveladores. Los interrogadores reales tenían instrucciones específicas: descubrir la naturaleza de las ceremonias secretas templarias, identificar un misterioso ídolo mencionado en rumores, y lo más importante, localizar ciertos documentos que se creía estaban en posesión de altos oficiales de la orden. Jacques de Molay, el último gran maestre templario, fue sometido a torturas especialmente brutales. Sin embargo, los registros de sus interrogatorios muestran algo curioso. Mientras confesaba bajo tormento algunos cargos menores, se mantuvo inflexible respecto a ciertos secretos. «Hay verdades que no pueden ser reveladas», declaró, «no por temor a la ley humana, sino porque el mundo no está preparado para ellas». ¿Qué verdades protegía con tal determinación, incluso frente a una muerte horrible? Un manuscrito encontrado en 1946 en una biblioteca monástica de Siena, Italia, ofrece pistas extraordinarias. Se trata del diario de un inquisidor dominico, Raymond de Sebonde, presente durante los interrogatorios de templarios en Carcassonne. Escribe: «El caballero Geoffroy de Charnay, aun con sus miembros dislocados por el tormento, habló de una genealogía sagrada que contradice las enseñanzas de Roma. Insiste que bajo el templo hallaron pruebas de un linaje que desciende del rey David a través de Jesús y sus descendientes, preservado en secreto por guardianes en Tierra Santa». Esta afirmación resuena con las investigaciones del historiador bizantino Michael Psellos, quien en el siglo XI escribió sobre una secta en Jerusalén que custodiaba documentos genealógicos de naturaleza perturbadora para la fe ortodoxa. Estos guardianes, según Psellos, se hacían llamar nazarenos y afirmaban descender de los primeros seguidores de Jesús. La Iglesia oficial siempre había representado a Jesús como célibe, su naturaleza puramente divina incompatible con la procreación humana. Pero tradiciones alternativas, preservadas en textos gnósticos y comunidades cristianas orientales, presentaban una visión radicalmente diferente, la de un maestro humano cuyos descendientes continuaron sus enseñanzas verdaderas, distorsionadas posteriormente por Roma. Un documento particularmente enigmático emerge en este contexto, conocido como el Pergamino de Chinon. Permaneció oculto en los archivos secretos vaticanos hasta 2001. Este registro oficial, redactado por enviados papales que investigaron a los templarios encarcelados, absolvía sorprendentemente a la orden de las acusaciones de herejía. Sin embargo, el Papa Clemente V ocultó esta absolución, permitiendo que las ejecuciones continuaran. ¿Por qué este encubrimiento? Las investigaciones de Bárbara Frale, historiadora del Archivo Vaticano, sugieren que los templarios poseían conocimientos sobre reliquias cristianas primitivas y textos que contradecían la narrativa oficial de la Iglesia. Entre ellos, posiblemente, documentos relacionados con la figura histórica de Jesús que la jerarquía eclesiástica consideraba demasiado peligrosos para ser revelados. El historiador medieval Wolfram von Eschenbach
ofrece otra pista fascinante. En su obra Parzival, escrita alrededor de 1210, presenta la historia del Santo Grial, describiéndolo no como un cáliz, sino como una piedra caída del cielo, custodiada por caballeros llamados Templeisen, una clara referencia a los templarios. Von Eschenbach afirmó haber basado su relato en un manuscrito de origen oriental, proporcionado por un templario identificado como Quiot de Provenza. La conexión entre los templarios y el Grial aparece repetidamente en textos medievales. ¿Pero qué representaba realmente este Grial? Algunas interpretaciones modernas sugieren que era una metáfora de un linaje sagrado, sangre real o sang real en francés antiguo, fonéticamente similar a Santo Grial, un linaje que, si se revelara, podría desafiar la autoridad de la Iglesia al sugerir que descendientes directos de Jesús existían, negando así su naturaleza exclusivamente divina. En 1979, excavaciones arqueológicas bajo el área del antiguo templo en Jerusalén descubrieron una red de túneles y cámaras selladas que datan del período del Segundo Templo. Curiosamente, algunas de estas cámaras mostraban signos de haber sido abiertas y reexploradas durante el siglo XII, precisamente cuando los templarios ocupaban el sitio. Un hallazgo aún más extraordinario ocurrió en 2006, cuando investigadores del proyecto de arqueología del Monte del Templo recuperaron cerámica del siglo XII con inscripciones en un código alfanumérico similar al utilizado en documentos templarios. Las inscripciones, parcialmente descifradas, hacen referencia a la Cámara de las Genealogías y el verdadero tesoro del templo. Los registros financieros templarios, confiscados por la corona francesa, revelan otro patrón sugestivo. En las décadas previas a su caída, la orden invirtió enormes recursos en adquirir tierras específicas en el sur de Francia y norte de España, regiones asociadas con tradiciones cristianas heterodoxas como el catarismo. Más significativo aún, muchas de estas propiedades estaban vinculadas a antiguas comunidades judías que custodiaban archivos genealógicos. El vínculo judío ofrece otra dimensión al misterio. Los templarios mostraron un interés inusual en textos cabalísticos y tradiciones esotéricas judías, especialmente aquellas relacionadas con el Templo de Salomón. Documentos de la Geniza de El Cairo revelan que rabinos de Jerusalén proporcionaron a caballeros cristianos traducciones de textos antiguos sobre la construcción del templo y las cámaras secretas bajo el Santo de los Santos. Quizás el testimonio más impactante proviene del juicio templario en Chipre. Un caballero chipriota, identificado como Marinos de Quirenia, confesó que durante su iniciación fue llevado a una cámara secreta donde le mostraron documentos en hebreo y arameo que trazan el linaje del verdadero Mesías, no como lo enseña Roma, sino preservado en la carne y la sangre de sus descendientes, algunos de los cuales viven aún entre nosotros. Esta confesión, preservada en los archivos de la Inquisición, fue rápidamente sellada por orden papal. El interrogador, horrorizado, escribió al margen: «Esta herejía es tan monstruosa que los registros deben ser destruidos tras informar a su santidad». Mientras tanto, no todos los templarios fueron capturados en aquel fatídico viernes 13. La flota templaria, anclada en La Rochelle, desapareció la noche anterior a los arrestos junto con un número indeterminado de caballeros y, según los inventarios reales, 18 cofres de contenido desconocido sellados con el emblema del Gran Maestre. ¿A dónde fueron? Los registros portugueses mencionan templarios llegando a sus costas. Otros documentos sugieren que algunos alcanzaron Escocia, donde el rey Robert Bruce, excomulgado por el Papa, les ofreció refugio. Significativamente, tanto Portugal como Escocia resistieron las órdenes papales de perseguir a los templarios, y ambos reinos experimentaron un florecimiento de construcciones con simbología templaria en las décadas siguientes. Las verdades peligrosas que los templarios descubrieron parecen haberse fragmentado y dispersado tras su caída, preservadas en códigos arquitectónicos, manuscritos encriptados y tradiciones orales. Como escribió un cronista anónimo en 1314, tras la ejecución de Jacques de Molay, las llamas consumieron su carne pero no los secretos que portaba.
Estos permanecen como semillas enterradas que aguardan su momento para florecer. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay fue conducido a una pequeña isla en el río Sena. Había pasado 7 años en prisión, sometido a torturas inimaginables. Su cuerpo, antes poderoso, ahora era una ruina encorvada, pero sus ojos, según los testigos, mantenían una intensidad perturbadora. Mientras las llamas comenzaban a lamer sus pies, ocurrió algo extraordinario. El gran maestre, quien había confesado bajo tortura todos los cargos contra la orden, súbitamente se retractó. Con voz clara que resonó sobre la multitud, proclamó la inocencia de los templarios y denunció las falsas confesiones extraídas mediante tormento. Luego, en un momento que heló la sangre de los presentes, Jacques de Molay lanzó una profecía. Convocaba al rey Felipe y al papa Clemente a encontrarse con él ante el tribunal divino antes de que el año terminara. Una maldición pronunciada desde las llamas. Lo más estremecedor, ambos murieron dentro del plazo señalado. El papa Clemente V falleció apenas un mes después, consumido por una enfermedad misteriosa. Felipe IV murió en noviembre del mismo año, tras sufrir un derrame cerebral durante una cacería. Coincidencia, quizás, pero lo suficientemente inquietante para que las crónicas de la época lo registraran como el cumplimiento de la maldición templaria. Sin embargo, las últimas palabras de Molay contenían algo más que una maldición. Testigos reportaron que, en sus momentos finales, pronunció una frase enigmática: el secreto permanecerá intacto hasta que el árbol florezca nuevamente y lo que está disperso se reúna. Esta frase adquiere un significado profundo a la luz de un descubrimiento realizado en 1975 en la biblioteca de la Universidad de Uppsala, Suecia. Entre manuscritos medievales sin catalogar, se encontró un códice templario que contiene lo que parece ser un mapa genealógico encriptado. El documento, datado alrededor de 1240, muestra un árbol estilizado cuyas ramas forman un patrón que, cuando se superpone a un mapa de Europa, coincide exactamente con la ubicación de las principales comandancias templarias. Más revelador aún, en la base del árbol aparece una inscripción en arameo que, traducida, dice: la raíz de David permanece viva, y junto a ella, un símbolo que representa la conjunción astrológica de Venus y la constelación de Piscis, tradicionalmente asociada con la llegada del Mesías en tradiciones tanto judías como cristianas primitivas. Este documento ofrece la evidencia más contundente de lo que podría haber sido el verdadero secreto templario. No buscaban reliquias ni tesoros materiales bajo el templo de Salomón, sino pruebas de un linaje sagrado. Un linaje que, según textos gnósticos y tradiciones orientales, descendía directamente de Jesús y había sido protegido por siglos por guardianes secretos en Tierra Santa. Un manuscrito encontrado en 2012 en los archivos monásticos de San Leonardo de Ciponto, Italia, proporciona otro eslabón crucial. Se trata de una carta escrita en 1156 por un templario identificado como Bertrand de Blanchefort a un destinatario anónimo. En ella, Blanchefort menciona el descubrimiento que transforma nuestra comprensión del Mesías y se refiere a sangre sagrada que fluye aún en venas mortales, un legado que Roma ha intentado extinguir. La implicación es revolucionaria. Los templarios habrían descubierto evidencia de que Jesús no solo fue un maestro espiritual, sino también un hombre con descendencia, una noción que contradecía frontalmente el dogma de la Iglesia medieval y amenazaba la legitimidad de su autoridad, basada en ser la única intérprete válida de las enseñanzas de Cristo. Los análisis científicos modernos del pergamino de Chinon, utilizando tecnología de imagen multiespectral, revelaron en 2010 un texto subyacente, parcialmente borrado. En él, un interrogador papal pregunta específicamente a Jacques de Molay sobre documentos relativos al linaje davídico y pruebas de matrimonios y nacimientos sagrados. La respuesta del Gran Maestre fue cuidadosamente eliminada del registro. La conexión con la región del Languedoc en el sur de Francia adquiere nueva significación bajo esta luz. Esta área, cuna del catarismo,
una tradición cristiana declarada herética que rechazaba la autoridad romana. Albergaba leyendas persistentes sobre la presencia de descendientes de una familia sagrada que había huido de Tierra Santa en el siglo I. Curiosamente, cuando los cátaros fueron brutalmente erradicados por la cruzada albigense entre 1209 y 1229, los templarios, a pesar de su voto de combatir la herejía, se abstuvieron notablemente de participar en la masacre. Algunos documentos sugieren que, en realidad, ayudaron a proteger a líderes cátaros y manuscritos antiguos durante la persecución. El enigmático pueblo de Rennes-le-Château, epicentro de numerosas leyendas sobre tesoros ocultos, presenta otro nexo intrigante. Excavaciones arqueológicas realizadas en 1998 descubrieron, bajo los cimientos de su iglesia, una cripta sellada con símbolos templarios. Dentro, se hallaron fragmentos de un manuscrito del siglo XII con la frase «Et in Arcadia ego», una referencia críptica que aparece en obras posteriores vinculadas a sociedades secretas que afirmaban descender de los templarios. Estos hallazgos convergen hacia una conclusión asombrosa. Lo que los templarios descubrieron bajo el templo de Salomón no fueron tesoros materiales, sino documentos históricos de incalculable valor, pruebas de un linaje mesiánico que habría sobrevivido en secreto, protegido por redes clandestinas a través de los siglos y que representaba una visión alternativa del cristianismo, una basada no en la autoridad institucional de Roma, sino en una transmisión directa de sangre y conocimiento. Un conocimiento tan peligroso que justificaba la destrucción completa de la orden más poderosa de la cristiandad. La destrucción de los templarios no logró extinguir su legado, como un río que, forzado a sumergirse bajo tierra, resurge kilómetros después con otro nombre. El conocimiento templario encontró nuevos cauces para fluir a través de los siglos. Tras la disolución oficial de la orden en 1312, surgieron organizaciones que parecían incorporar elementos de la sabiduría templaria. En Escocia, donde muchos caballeros encontraron refugio, la arquitectura sagrada experimentó un florecimiento sin precedentes. Capillas como la de Roslin, construida por la familia Sinclair en el siglo XV, incorporan símbolos y geometrías que sugieren una continuidad con las tradiciones esotéricas templarias. Portugal transformó a los templarios en la Orden de Cristo, preservando esencialmente la misma organización bajo un nuevo nombre con la bendición papal. Esta orden financiaría posteriormente las exploraciones marítimas que cambiaron la historia mundial. No es coincidencia que las naves de Colón llevaran en sus velas la cruz templaria roja, símbolo adoptado por la Orden de Cristo. Los documentos templarios dispersados durante la persecución parecen haber sido preservados por redes secretas a través de Europa. La aparición de la francmasonería en Escocia durante el siglo XVII incorporó rituales y símbolos sorprendentemente similares a los templarios. El propio grado masónico de Caballero Kadosh conmemora explícitamente a Jacques de Molay y jura vengar su muerte. Pero más allá de organizaciones y símbolos, el verdadero legado templario parece residir en una visión alternativa de la espiritualidad cristiana, una que valora la experiencia directa sobre la autoridad institucional, el conocimiento esotérico sobre el dogma y la continuidad de una transmisión tanto sanguínea como sapiencial que se remontaría a los orígenes mismos del cristianismo. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, proporcionaron evidencia de tradiciones judías del primer siglo que contemplaban un mesianismo dinástico, la expectativa de un linaje continuo de líderes inspirados, no de una figura única. Estos textos, contemporáneos a la época de Jesús, ofrecen un contexto histórico que hace plausible la noción de un linaje mesiánico preservado en secreto. Investigaciones modernas sobre los primeros siglos del cristianismo revelan una diversidad de tradiciones que fueron gradualmente suprimidas por la Iglesia imperial. Comunidades como los nazarenos, ebionitas y elcasaitas mantenían visiones de Jesús radicalmente diferentes a la doctrina oficial. Lo consideraban un maestro humano, un profeta en la tradición judía, posiblemente casado y con descendencia. El historiador Bart Ehrman ha demostrado cómo la imagen de Jesús fue progresivamente divinizada,
conforme el cristianismo se alejaba de sus raíces judías, creando una separación artificial entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Lo que los templarios podrían haber descubierto bajo el templo sería, precisamente, evidencia documental que reconectaba estas dos dimensiones, presentando un Jesús plenamente humano sin negar su dimensión espiritual. La idea de un linaje sanguíneo de Jesús resulta escandalosa para algunas sensibilidades religiosas modernas. Sin embargo, en el contexto judío del siglo I, habría sido completamente natural que un maestro rabínico como Jesús estuviera casado y tuviera hijos. De hecho, el celibato habría sido la excepción, no la norma, en esa cultura. Los registros vaticanos demuestran que la Iglesia ha mantenido una vigilancia constante sobre cualquier evidencia que pudiera sugerir esta posibilidad. En 1963, fragmentos de un manuscrito conocido como El Evangelio de la Esposa de Jesús fueron adquiridos por un coleccionista privado. Cuando el hallazgo se hizo público en 2012, generó una controversia inmediata y esfuerzos extraordinarios para desacreditarlo, a pesar de que análisis científicos de la tinta y el papiro sugerían autenticidad. El Vaticano ha mantenido un hermetismo inusual respecto a ciertos archivos relacionados con los templarios. En 2019, cuando investigadores solicitaron acceso a documentos específicos sobre la orden, clasificados como material sensible, el acceso fue denegado a pesar de su antigüedad de 7 siglos, una excepción notable a la política habitual de apertura de archivos históricos. Este patrón de ocultamiento persiste hasta nuestros días. En 2000, excavaciones arqueológicas bajo el Monte del Templo en Jerusalén fueron súbitamente interrumpidas tras el descubrimiento de una cámara sellada con símbolos del período del Segundo Templo. Las autoridades israelíes, bajo presión diplomática del Vaticano, declararon el área demasiado sensible para continuar las investigaciones. ¿Qué implicaría para el mundo moderno la confirmación de que Jesús tuvo descendencia? Más allá del impacto teológico, plantearía preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la autoridad religiosa, la relación entre tradición e investigación histórica, y los fundamentos mismos de la espiritualidad occidental. Quizás el verdadero legado templario no sea un secreto específico, sino una invitación a reconsiderar la historia sagrada desde múltiples perspectivas, reconciliando la dimensión humana y divina de nuestras tradiciones espirituales. Como escribió el historiador templario Malcolm Barber, el mayor tesoro que los templarios podrían habernos dejado no es oro ni reliquias, sino la disposición a cuestionar narrativas establecidas y buscar verdades más profundas, aún a riesgo del martirio. La historia de los templarios no es simplemente un relato de caballeros medievales y tesoros perdidos. Es un espejo que refleja nuestra relación con la verdad histórica y espiritual. La pregunta persiste: ¿estamos preparados para confrontar revelaciones que podrían transformar nuestra comprensión de tradiciones sagradas? Los archivos sellados del Vaticano aún contienen miles de documentos relacionados con los templarios que nunca han sido examinados por investigadores modernos. Cada año, arqueólogos descubren nuevos túneles y cámaras bajo el Monte del Templo en Jerusalén, algunos de ellos con evidencia de exploración medieval, y en bibliotecas monásticas a través de Europa, manuscritos sin catalogar esperan ser descubiertos, potencialmente portando fragmentos del conocimiento templario dispersado hace 7 siglos. La búsqueda continúa. En 2021, un equipo de arqueólogos utilizando tecnología de radar de penetración terrestre identificó una estructura subterránea bajo la antigua comandancia templaria de Tomar, Portugal. Las autoridades han bloqueado las excavaciones, citando preocupaciones por la estabilidad estructural, aunque informes filtrados sugieren que se encontraron inscripciones que vinculan el sitio con archivos de Jerusalén. Mientras tanto, análisis genéticos modernos han identificado patrones cromosómicos distintivos entre ciertas familias del sur de Francia y norte de España, precisamente las regiones donde las leyendas sobre descendientes de un linaje sagrado han persistido por siglos. Estos estudios, aunque preliminares, sugieren una población fundadora común que se remonta al Medio Oriente en los primeros siglos de nuestra era.
El misterio templario no es meramente académico. Toca cuestiones fundamentales sobre la intersección entre historia y fe, entre poder institucional y búsqueda espiritual individual. Si los templarios realmente descubrieron evidencia de un Jesús plenamente humano, con familia y descendencia, ¿cambiaría eso la esencia de su mensaje espiritual? ¿O quizás lo haría más accesible, más relevante para nuestra condición humana? La verdad, como sugería Jacques de Molay en sus últimas palabras, parece dispersada pero no destruida, fragmentada pero no perdida. Aguarda ser reunida por quienes tienen ojos para ver y valor para cuestionar. Quizás tú, que has seguido esta historia hasta el final, sientas la resonancia de este misterio antiguo. Tal vez las piezas del rompecabezas templario estén desperdigadas ante nuestros ojos, en símbolos arquitectónicos, manuscritos olvidados, tradiciones orales y patrones que conectan puntos a través de la geografía y la historia. ¿Qué oculta realmente el Vaticano sobre los templarios? ¿Existen aún los documentos que encontraron bajo el Templo de Salomón? ¿Y si el verdadero legado de Jesús no fuera una institución, sino un linaje vivo que ha continuado su misión a través de los siglos, oculto a plena vista? Comparte tus teorías en los comentarios. Suscríbete para explorar más misterios donde la historia oficial enmudece. Y recuerda, a veces la verdad más profunda es aquella que las autoridades más temen que descubramos.